hay asesinos potenciales en todo el mundo que quieren matarte a vos, a mí e incluso a ellos mismos, porque están motivados por lo que ellos piensan que es el ideal más alto. Por supuesto que la política tiene que ver con esto. Irak, Palestina, incluso el aislamiento social de Brantford. Pero frente a esta amenaza a nuestros valores como seres civilizados, no pasemos por alto el elefante en la habitación. Un elefante llamado religión. El terrorista suicida está convencido de que matando para su Dios va a ser llevado de inmediato a un paraíso especial para mártires. Y este no es solo un problema del Islam. En este programa quiero analizar todo el peligro que tienen en común tanto el judaísmo como el cristianismo también. Ese peligroso proceso de no pensar llamado fe. Yo soy científico y creo que hay una enorme contradicción entre la ciencia y la creencia religiosa. De hecho, no existe ninguna razón demostrada para creer en Dios. Y la idea de un creador divino menosprecia la hermosa realidad del universo. El siglo XXI debería ser la era de la razón, pero la militancia irracional de la fe está de nuevo en marcha. Ya es hora para que la gente de la ciencia se anime a decir basta. La fe religiosa desalienta el pensamiento independiente, es conflictiva y peligrosa. Si quieres experimentar los rituales medievales de fe, la luz de las velas, el incienso, la música, el latín, nadie lo hace mejor que los católicos. En Lourdes, al sur de Francia, este asalto a los sentidos no nos permite pensar, no nos deja dudar ni investigar nada. Y cuanta más fe tengamos y más nos neguemos a pensar, entonces más virtuosos somos. Una imagen bastante impresionante, ¿no? Verdaderamente se ve como algo muy atractivo. En parte por el enorme sentido de solidaridad grupal que se necesita en algo como esto. Si vos tenés el delirio de creer que sos Napoleón, debe ser una sensación muy solitaria porque nadie comparte con vos ese delirio. Tu fe en creerte Napoleón tiene que ser muy fuerte. Pero toda esta gente acá, miles de personas, todas comparten exactamente el mismo delirio. Y eso debe dar un refuerzo maravilloso a su fe. Yo pensaba que la razón le había ganado la guerra a la superstición, pero es bastante choqueante ver estas manadas de fieles en Lourdes. Esta es una manada benigna, pero apoya un sistema de creencias atrasado, al que la razón debería desafiar. La luz del día nos permite ver un poco más de este lugar, donde se perpetúa el mito de que una virgen que dio a luz, María, Madre de Cristo, se le apareció acá de algún modo impresionante, verdaderamente impresionante, a una joven del lugar. Los fieles hacen su peregrinación hasta acá porque creen que sus terribles afecciones pueden ser curadas arrastrando sus cuerpos hasta el fondo del agua donde María hizo su milagrosa aparición. En realidad, lo más probable es que se contagien algo de los miles de peregrinos que se sumergen en la misma agua. Puede parecer duro cuestionar la fe de esta pobre gente desesperada. Pero ¿no es mejor la verdad comprobada que la falsa esperanza? ¿Cuál es la evidencia de algún milagro? En realidad hay 66 milagros declarados. Entonces, ustedes calculan que alrededor de 80.000 personas enfermas vienen acá todos los años, ¿no? Y eso viene ocurriendo desde hace más de un siglo, siglo y medio. Sí, así es.
Entonces, 80.000 por año y de esos solo 66 han sido curados. Solo quiero ver si usted se da cuenta de cómo suena eso. La dura realidad es que, a lo largo de los años, con tantos miles de peregrinos, solo ha habido 66 supuestos milagros. Estadísticamente, esto significa que no existe ninguna evidencia. Además, hay que agregar que estos supuestos milagros no tienen que ver con el crecimiento de una pierna amputada, por ejemplo. Estas curaciones son cosas que podían haber pasado de todos modos. A la gente le gusta decir que la fe y la ciencia pueden convivir armoniosamente. Pero a mí me parece que no. Son totalmente opuestas. La ciencia es una disciplina de investigación y de duda constructiva que cuestiona por medio de la lógica, las pruebas y la razón para elaborar conclusiones. La fe, en absoluto contraste, requiere la suspensión total de la crítica. Lo que hace la ciencia es establecer hipótesis, ideas y modelos, pero luego intenta refutarlos. Un científico está todo el tiempo haciéndose preguntas, manteniéndose escéptico. La religión, en cambio, convierte una creencia no probada en una verdad absoluta e incuestionable por el poder de las instituciones y el paso del tiempo. Déjame darte un ejemplo de esto con la historia de la Asunción de María. Los católicos creen que María, la madre de Jesús, era tan importante que no murió físicamente, sino que su cuerpo fue llevado al cielo cuando su vida llegó a un final natural. Por supuesto que de esto no hay ninguna prueba, ni siquiera la Biblia dice algo de cómo murió María. La creencia de que su cuerpo fue elevado al cielo surgió aproximadamente 6 siglos después del tiempo de Jesús, creado como cualquier relato y difundido de boca en boca, pero se convirtió en una tradición establecida. Esto fue transmitido a lo largo de los siglos, pero lo curioso de una tradición es que cuanto más antigua es, más gente parece tomarla en serio, como si el paso del tiempo hiciera que algo que en un principio surgió de la imaginación de alguien se convirtiera en algo que la gente cree como un hecho. Ya por el año 1950, esta tradición estaba tan arraigada que se transformó en una verdad oficial. El Vaticano decretó que los católicos debían desde entonces creer en la Asunción de la Virgen. Ahora, si vos le preguntabas al Papa Pío XII cómo sabía él si esto era verdad, te habría dicho que tenés que creerle porque esto le había sido revelado por Dios. Esto quiere decir que se encerró y pensó en eso, simplemente pensó en privado, dentro de su cabeza. Y así se convenció a sí mismo, sin dudas sobre fuertes bases teológicas, de que todo esto tenía que ser así. Nada de esto es particularmente dañino si hablamos de la Asunción de María. Pero ¿qué pasa cuando las convicciones personales del Papa desalientan el uso del preservativo, por ejemplo, en el África afectada por el SIDA? Entonces, el poder de la Iglesia por la tradición, la autoridad o la revelación divina acarrea un espantoso costo humano. Sería injusto fijarnos solamente en los católicos. Todas las religiones comparten esto. Ya sean musulmanes, judíos, etc. Siempre es el mismo principio. Es dictado por la autoridad y luego pasado por generaciones, de padres a hijos, y todo sin la más mínima evidencia. Para la humanidad primitiva, lo que era misterioso e inexplicado era tan enorme que solamente un ser humano igual de enorme, un macho alfa en el cielo, podía explicarlo. ¿Cómo habrán interpretado nuestros antepasados la salida del sol? Tiene que haber un cochero de fuego, un dios sol que acepte nuestros sacrificios, un ser supremo que durante el primer día de la creación dijo: hágase la luz. Pero la investigación científica ya descifró ese misterio. Hoy sabemos que el Sol es un gigantesco reactor nuclear, una de las tantas estrellas que bombean radiación electromagnética, calor y luz.
Pero ¿cómo es que los científicos saben lo que saben del mundo y el universo? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que orbita alrededor del Sol que la provee de energía? ¿O cómo sabemos que estos dinosaurios tienen cientos de millones de años? La respuesta es evidencia. Toneladas y toneladas de evidencia apoyándose entre sí. La ciencia consiste en probar, comparar y corroborar estas evidencias, y las usa para actualizar las teorías que explican cómo funciona el mundo. Me acuerdo de una influencia formativa en mi vida de estudiante. Había un profesor en mi área, un hombre mayor, que había profundizado apasionadamente en una teoría en particular por, muchos años. Y un día vino un investigador estadounidense y le refutó completamente la hipótesis en la que tanto había trabajado. Mi profesor dio un paso al frente, le dio la mano y le dijo: «Querido amigo, muchísimas gracias. Estuve equivocado todos estos años». Y entonces todos lo aplaudimos. Era el ideal científico de alguien que había invertido mucho, casi una vida entera invertida en una teoría, y le alegraba que le demostraran su error y que la verdad científica saliera a la luz. Entonces, ¿qué le dice toda esta enorme evidencia sobre estos fósiles a la ciencia escéptica? ¿Cómo fue que nosotros y todas las criaturas llegamos hasta acá en toda esta enorme diversidad? En siglos pasados no quedaba otra opción más que recurrir a hipótesis sobrenaturales. Entre los muchos mitos sobre la creación del mundo entero, el libro del Génesis imaginó un Dios diseñador que creó el mundo y la vida en solo 6 días. Finalmente, en el siglo XIX, la ciencia reconstruyó lo que realmente había pasado. Charles Darwin elaboró una idea realmente brillante que elegantemente explica toda la vida sobre la Tierra, sin necesidad de invocar lo sobrenatural o lo divino. Lo que más asusta es que los guerreros religiosos piensan que lo que ellos hacen es el bien absoluto. Los que hemos crecido en el cristianismo entendemos la idea. Adelante, soldados de Cristo, luchen la guerra santa, levántense, defiendan a Jesús, soldados de la cruz. Pero según mi punto de vista, la guerra entre el bien y el mal es realmente solo una lucha entre 2 males. Esto es Tierra Santa, donde surgieron terribles certezas de fe que todavía generan odio. Vine hasta acá porque es como un microcosmos de los conflictos religiosos que amenazan los valores racionales y la civilización. La terrible combinación de política y fe extrema ha causado aquí la muerte de más de 4.000 personas en tiroteos, bombardeos suicidas y represalias en los últimos años. Esta Tierra Santa es seguramente uno de los lugares del mundo menos avanzados y también es un lugar de odios religiosos frágilmente encubiertos. Vivimos en un tiempo en que las creencias religiosas vuelven a atacar la razón y la verdad científica. Esto es un problema de todos, ya que las raíces irracionales de la religión alimentan la intolerancia al punto del asesinato. Para los musulmanes, el complejo donde están el Domo de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa es, después de la Meca y Medina, el tercer sitio más santo del Islam. Es precisamente desde acá donde creen que el profeta Mahoma voló hacia el cielo. Pero por desgracia, los judíos también creen que este mismo lugar es el sitio de su primer y segundo templos destruidos, el lugar sagrado más importante del judaísmo. A los judíos no se les permite rezar dentro del complejo.
Sus rezos están limitados exclusivamente al muro de los lamentos. Cuando vino Jesús y tumbó todas las mesas en la entrada del templo, no había ninguna mezquita por acá. Cuando los árabes conquistaron toda esta parte del mundo, ellos pusieron la mezquita Al-Aqsa. Y después, por aquel lado, donde pensamos que estaba la parte principal del templo, donde estaba el altar y el agua bendita, pusieron otro edificio, el Domo de la Roca. No era exactamente una mezquita y hoy a nosotros no se nos permite ingresar dentro del recinto si nos identificamos como judíos. Los musulmanes rechazan estos reclamos judíos. Y cuando Ariel Sharon ingresó al templo en el año 2000, les traigo un mensaje de paz. Su visita desembocó en un levantamiento palestino que ha costado más de 4.000 vidas hasta ahora. Tanto de un lado como del otro, los argumentos son siempre los mismos. Mi libro santo es la verdad, yo tengo la razón, él se equivoca. Entonces, en mi ingenuidad, me fui a encontrar con alguien que pensé que sería capaz de ver los dos lados de la historia. Youssef Al-Khattab, que antes se llamaba Joseph Cohen, nacido y criado como un judío secular en Nueva York. En 1998 se mudó a la Franja de Gaza como un colono judío, pero allí descubrió a un Dios diferente: Alá. Compare. Lo que más noto al venir a este centro de religiones es todo el odio que acarrea. Yo soy ateo y soy bastante tranquilo, no odio a la gente. Pero acá parece como si hubiera odio en todos lados. Y evidentemente todo ese odio tiene que ver con la religión. Yo odio a los ateos porque a los ateos no les importa si alguien tiene sexo en el medio de la calle. No les preocupa si las mujeres aparecen en topless en la televisión. No les importa porque no creen en nada. Si vos no crees en una ley fija y crees que una constitución se puede cambiar, si crees que las normas se pueden ir cambiando a tu gusto y si no crees en las leyes de Dios, entonces, ¿qué ley tenés vos? Tenés solo leyes creadas por el hombre. Me di cuenta de que estaba con alguien que se había entregado voluntariamente a dogmas fundamentalistas. ¿Qué pensás vos de los ataques del 11 de septiembre sobre Nueva York y del ataque del 7 de julio sobre Londres? Ya que a vos te gusta hablar de evolución, primero te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué pensás vos de los judíos que destruyeron 417 pueblos árabes? A vos no te debe haber afectado mucho porque sos ateo. ¿Qué te parece que tendríamos que hacer? Decir, no, nosotros, no sé, sentarnos tranquilos, tomar el té y hablar de lo que hay que hacer. Yo creo que es lo más ridículo que hay. Lo único que yo sé es que si Israel no fuera una amenaza para nosotros, no hubiera habido 11 de septiembre. Pero ya que todos tenemos que vivir juntos, no ayuda demasiado que haya gente con esta fe tan extrema, que solo machacan y machacan sobre sus derechos y no son capaces de escuchar ningún argumento. Porque también hay gente con una fe tan fuerte como la tuya, pero exactamente opuesta a la tuya. El problema, Richard, es que yo creo que vos tenés miedo. Vos sabés que este partido, que ocupa tierras musulmanas y que contamina la sociedad con sus ideas malignas, no va a durar para siempre. Siempre va a haber soldados de Alá dispuestos para responder. Eso es lo que queremos nosotros. Lo único que queremos es que los que no sean musulmanes se vayan de las tierras que Alá le dejó a Mahoma. Que se vayan y nos dejen esto a los árabes. ¿Vos querés que el Islam se apodere del resto del mundo? Por supuesto que quiero, y así va a ser. Así que les recomiendo que limpien su casa, que saquen sus fuerzas fuera de nuestra tierra, corríjanse a sí mismos, arreglen su sociedad, ¿ok? Corrijan a sus mujeres. Que corrijamos a nuestras mujeres. Pero eso no es asunto nuestro, es asunto de ellas. Sí es asunto de ustedes, porque cuando ustedes agarran a sus mujeres y las visten como prostitutas en la calle... Yo no las visto a las mujeres se visten solas. Pero ustedes permiten que sea una norma que las mujeres salgan a la calle vestidas así. ¿Qué es lo que pasa con tu sociedad? Pero a mí me interesa la religión y el efecto que tiene en la cabeza de la gente. Y nosotros estamos muy preocupados sobre ustedes. ¿Qué está pasando con ese sistema justo, con esa sociedad de ustedes? Evidentemente, la injusticia histórica hacia los palestinos exhala odio y bronca. Pero tenemos que entender que el haber creado este culto a la muerte, a través de los bombarderos suicidas, se debe exclusivamente a su implacable e irracional fe. Si entonces los sacerdotes le dicen al hombre de fe que el paraíso que le espera después de su sacrificio es mucho mejor que este mundo real,
No es de extrañar que algunos orgullosos seguidores lo creyeran, conduciendo a un círculo terrible de venganza, guerra y sufrimiento. Estoy en el Monte de los Olivos, mirando esta hermosa y antigua ciudad. Hoy hemos escuchado algunas declaraciones bastante extremistas, odio y fanatismo como realmente no había escuchado antes. En realidad no veo qué futuro pueda tener el mundo mientras haya gente que piense así. Y la gente va a seguir pensando así mientras se lo sigan inculcando desde chico, mientras se lo inculquen desde la cuna. Pensando que hay algo bueno en eso de la fe, pensando que hay algo bueno en eso de creer solo porque te dijeron que tenés que creer, en vez de creer en definitiva, porque viste las evidencias. Quiero decir que matar por Dios no solo es un horrible asesinato, también es completamente ridículo. A diferencia de la religión, la ciencia no pretende saber todo. Aún hay profundas preguntas sobre los orígenes del universo que tendrán que ser respondidas. Pero solo porque la ciencia no pueda contestarlas ahora, no significa que la fe, la tradición, la revelación o un texto antiguo sagrado puedan. La ciencia no puede desmentir la existencia de Dios, pero eso no prueba que Dios existe. Hay 1.000.000 de cosas que no podemos desmentir. Hay hadas, unicornios, duendes. No podemos desmentir la existencia de ninguno, pero no creemos en ellos más de lo que hoy en día podríamos creer en Thor, en Amon-Ra o en Afrodita. Al final todos somos ateos sobre la mayoría de los dioses en los que las sociedades alguna vez creyeron. Lo que pasa es que algunos solo están un dios más adelante.